Antes de empezar, me presento, mi nombre es Wilson Gallo Tavares, estudiante de la Universidad del Quindío, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud, al programa de Gerontología. Estoy en cuarto semestre y en este espacio académico virtual que se llama Ética. Para empezar a hablar del relativismo moral, quise plasmar una frase de Ruth Benedict de 1934 que nos dice: la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Para entender el relativismo moral, debemos de entender que las diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Las costumbres de diferentes sociedades es todo lo que existe. Ha parecido ser esta frase la clave para entender la moral. La idea de verdades universales en ética, dicen algunos, que puede ser un mito. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse de estas costumbres que son correctas o incorrectas, puesto que esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección e incorrección en el que pueden ser juzgadas, pero no hay tal criterio independiente de cada criterio que esté ligado a una cultura. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para una sociedad lo que es correcto, quizás para otra sociedad no lo sea. Ejemplos claros lo podemos observar de la mutilación que se hace en países del África a las mujeres para reducir el placer en el clítoris, que para otras sociedades es juzgado y no es aceptable. William Sumner en 1910 nos trae una frase que dice que la tradición es su propia justificación. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no fuera de ellas ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas en las costumbres tradicionales. Lo que es lo correcto, y así es porque son tradicionales, y de este modo contiene en sí misma la autoridad de los espíritus ancestrales. Esto nos lleva a deducir. En la tradición antigua, la palabra del hombre era honorable y sagrada, y se cumplía. En nuestra sociedad actual, debemos de estar firmando documentos en donde la firma y la huella hacen constar el honor y la veracidad de los contratos o de los pactos que se hagan entre personas o sociedades. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestras creencias en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. Esto nos quiere decir que no existen verdades universales en ética, solo que hay diversos códigos culturales. Un ejemplo claro que se nos plantea a lo largo del texto del relativismo es que los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos, mientras que los calacios creían que era lo correcto. Por lo tanto, comerse a los muertos no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto. Es simplemente una cuestión de opinión que varía de una cultura en otra. El relativismo cultural sugiere una sencilla prueba para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar si la acción está de acuerdo con el código de nuestra propia sociedad. El relativismo cultural no solo nos prohíbe criticar los códigos de otras sociedades, también nos impide criticar nuestro propio código. Después de todo, si lo correcto y lo incorrecto son relativos a la cultura, esto debe ser verdad para nuestra propia cultura, tanto como lo es para otras. En el ejemplo que poníamos anteriormente de los países africanos, donde mutilaban los genitales de las mujeres para reducir el placer. Como para unas sociedades el aborto es legal y para otras no.
Como para unas sociedades el consumo de la marihuana es legal, como para otras no. El relativismo cultural de la moral se cuestiona sobre el progreso de la moral. El progreso significa reemplazar una forma de hacer las cosas por otra mejor. La sociedad del siglo XVIII era una sociedad diferente de la que hoy tenemos. Decir que hemos hecho progresos implica el juicio de que la sociedad cultural es mejor y que la anterior no lo era. Y es ahí exactamente el tipo de juicio transcultural que según el relativismo cultural es imposible. Reformadores como Martin Luther han intentado cambiar sus sociedades para bien. Colombia ha intentado mejorar su sociedad para bien en el ámbito en el cual se crearon las leyes a partir del Congreso, en donde conducir bajo el estado de licoramiento era prohibido o no lo era. Y ahora sí es prohibido, penalizando este acto donde el cual causaba varias víctimas mortales en accidentes de tránsito. Eso nos lleva a un progreso moral en nuestra sociedad. Pero eso también imparte de valores universales, como la verdad, la solidaridad que debemos de tener en una sociedad. ¿Por qué serviría no tener la verdad o la solidaridad en una sociedad si hacemos el bien propio y no el bien común que necesita una sociedad? Para terminar el tema del relativismo moral, el ejemplo más claro que vemos en nuestra sociedad es el ejemplo de consumir o licor o sustancias psicoactivas, como lo es la marihuana. Le preguntamos a los jóvenes universitarios de la Universidad del Quindío que si ellos causaban mal o daño a la sociedad consumiendo estas sustancias. Decían que la sociedad lo veía como malo, pero la sociedad solo se basaba en ellos y no miraban que también existía algo peor que era el licor. Al existir tantas muertes y tantos accidentes de tránsito y que anteriormente no había una ley que penalizara estos actos. Entonces nos respondían que si esas preguntas se las hacíamos a alguien que no consumiera marihuana y que sí consumiera licor, porque las personas que consumen licor en fiestas dirían que lo verdaderamente desastroso era consumir sustancias psicoactivas, pero no miran la implicación que tiene conducir bajo el estado de licoramiento, que consumir sustancias psicoactivas no le hacía daño a la sociedad, mientras que el alcohol sí, causando muertes a personas inocentes, mientras que ellos eran un gusto propio que no le causaba daño a nadie más. Entonces ahí vemos la diferencia del relativismo moral de dos sociedades o de dos pensamientos diferentes en una misma sociedad como lo es la colombiana. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. En conclusión, el ser humano es un ser sociable desde la sociología por naturaleza, que se forma en carácter de acuerdo al contexto que está ubicado y que se ve influenciado, ya sea por la cultura, la costumbre, la religión, la política y la sociedad en general, lo que conlleva al hombre a tener un comportamiento y una conducta ética moral diferente a los demás, y formando su esencia y carácter en lo que para él mismo es bueno o malo, y que por desgracia para otras personas no lo es. Es por ello que no existe un criterio moral neutral entre las diferentes culturas, a la que pudiéramos apelar, ya que no existe una verdad absoluta, y solo se basa el relativismo moral en lo subjetivo y lo relativo, de diferentes códigos de ética en su conducta y refiriéndose a cada sociedad en general. Muchas gracias.